No és només que el professorat siguem els ambaixadors principals de l'escola, és que, de fet, som la marca de l'escola. Ho crec així, i ho vaig argumentar en la ponència que vaig fer al Congrés de les Escoles Catòliques a Madrid. Les marques, actualment més que mai, venen determinades per la conducta de les persones. Evidentment, ens caldria molt més que un quart d'hora per explicar de quina manera caldrà replantejar el màrqueting educatiu perquè es vegi reflectit el paper imprescindible dels docents. Us ofereixo, però, a manera d'introducció, el que vaig dir aleshores. Espero que us doni alguna idea que pugueu posar en pràctica en la vostra escola aquesta mateixa setmana. Sé, y os pongo aquí algunos ejemplos, que cuando yo hablo de marca, lo sé, cuando yo hablo de marca al profesorado, no entusiasma nada que le diga que el colegio es una marca. A los directivos, mira, si sirve para que vengan más alumnos, lo que haga falta, ¿verdad? Pero os quiero cambiar el planteamiento, porque fijaos estos ejemplos que hay aquí, muy diversos, ¿verdad?, unos de los otros. Son marcas y están gestionadas con logotipos, colores. El Vaticano también ha unificado todo el sistema de comunicación. Logotipos, colores, todo muy bien gestionado. ¿Qué quiere decir? Si no es un tema económico de buscar beneficios. No, es que tenemos que situar la marca en el entorno de la comunicación. Ser marca nos ayuda a transmitir de modo más positivo nuestra identidad. Cuando un colegio se gestiona como marca, se obliga a explicarse mejor, con lo cual a entenderse mejor entre todos, unifica todos los canales de comunicación, ni que sea porque hay que hacer una web nueva y hay que dar, de modo que también los canales mejoran y automáticamente se crea lo que se llama una love mark, que a la gente se le resulta mucho más amable esa escuela. Veis que no se trata más que de una cosa de comunicación. La comunicación, los que sois profesores de lengua como yo, esto enseguida os sonará, ¿no? SOSIR, el signo lingüístico. Bueno, pues la comunicación se hace a través de signos. La marca es un signo. Tenemos un significante, el semáforo verde, que me está diciendo, adelante, puedes pasar, y un significado. Bueno, pues ocurre igual. Yo veo, capto cosas que me están transmitiendo ideas, un ideario, y emociones, porque os cuento una cosa, como me dedico a hacer folletos, una vez fui a visitar un colegio y me enseñaron muy orgullosos el folleto de infantil. Y ponía los 10 motivos para atraer a tu hijo a este colegio. Una madre de infantil que por primera vez deja en manos de otra persona a su hijo, no lo hace por 10 motivos, lo hace por confianza. Las emociones son muy importantes también y hay que saber comunicarlas, ¿no? Ese significado no está en nosotros mismos, no está en nosotros mismos, está en los demás. O sea, nuestra marca es como nos ven los demás. Yo comunico y los demás reciben. Yo digo siempre que la liga del branding se juega toda entera en campo contrario, porque siempre estás pensando en los demás. Bueno, pues la marca se expresa por unos identificadores, por ejemplo, los logotipos, los colores, y está muy bien, porque un identificador bien usado expresa profesionalidad, como por ejemplo todo lo que estamos teniendo aquí, que yo creo que se merece un aplauso, porque la profesionalidad de la gente que ha hecho este escenario, por ejemplo, Está claro que si yo gestiono bien mi marca gráfica, eso genera profesionalidad. Pero no se termina aquí la cosa. La misma presencia del colegio. El colegio es el King's School de Canterbury. Su capilla anglicana es la Catedral de Canterbury. La presencia del edificio, es que podrían cambiarle el nombre, da igual. Eso es la marca también. También a través de los textos, cuando nosotros decimos ser de una manera concreta, estamos adquiriendo unos compromisos. Nos estamos comprometiendo. Nuestros textos son parte de nuestra marca. Pero en el siglo XXI, lo más importante de una marca son las conductas de las personas, que son las que muestran la coherencia de esa marca. Y lo vemos, cómo la reputación de una marca puede irse al suelo por una sola persona, injustamente, pero por una sola persona. Las conductas son la clave de la marca actualmente. Por eso yo, si me sabe mal que no se vea entero el texto, la marca de la escuela somos las personas que educamos a personas. Marcas humanas. Las marcas son humanas. Personas que atienden a personas. Human to human. Así son las marcas actualmente. ¿Qué marca lo tiene más fácil que un colegio? Claro que para eso tendremos que formar a nuestro profesorado en algunos aspectos que no nos han formado. Por ejemplo, en relación interpersonal. Tenemos que mejorar mucho. De aprender de la gente que se dedica a las empresas de atención al cliente.
Aquí he puesto alguna lista de cosas en las que yo procuro formar a los colegios que ayudo, a las personas, es decir, pues en reclamación, en hablar en público, en control de la rumorología, detectación de la insatisfacción, qué importante es eso, etcétera. Pongo este ejemplo. A mí nadie me enseñó cómo hay que actuar ante unos padres que vienen como estos, señores. Nadie me enseñó. Y claro, y vas ahí y dices, no te pongas nervioso. Yo no estoy nervioso. Claro, Entonces dices, claro, y cuando decía una cosa, no, que esto no es exactamente así. Todo lo contrario. Los que se dedican a atención al cliente en las empresas les dan un cursillo muy básico de decir, mira, primero los apartas de los demás para que no te monten el numerito. Luego les escuchas que lo suelten todo, como la Coca-Cola, que saque todo. Y cuando ya has sacado todo, entonces ya empiezas a construir con una cosa que también es importante tener en cuenta, que unos padres que están enfadados no son padres que ya estén fuera del colegio. Es decir, que hay que tenerlo en cuenta eso también. Bueno, pues todo esto son cosas que hace falta dar más formación en este ámbito para poder conseguir lo que os decía al principio. Por ejemplo, una cosa que a mí me ha ayudado mucho saberla, y me sabe mal, yo he sido profesor 29 años. Todo este discurso que estoy haciendo del papel del profesorado no lo hago por corporativismo, lo hago porque creo que realmente ha de ser así. Me lo pasé muy bien dando clase, al final no podía provocar más sustituciones y dije, basta, dejo de dar clase. Pero, en fin, hay una cosa que no añoro mucho, que es las tardes de domingo corrigiendo exámenes porque había evaluación. De eso ya me he salvado. Pues decía que cuando tenemos unos padres enfadados, o no enfadados, con una reclamación, hay que distinguir la reclamación de las personas. Y son dos cosas distintas. Y hay que atender a las dos cosas mentalmente por separado. Porque la reclamación puede estar equivocada, pero esa persona tiene que salir contenta. Y saber esto, decir, chequeo una cosa y la otra, saber esto nos ayuda muchísimo. No hemos recibido esta formación. Hablo de un tema capital, que os decía antes, la reputación interna. No tenemos reputación externa, duraría muy poco si unos padres van a tutoría, no, porque el colegio y tal, y el profesor hace un gesto displicente diciendo, no, duraría muy poco. Y yo pensaba, oye, pues la reputación interna es clave para todo este marketing. ¿Os interesa cómo se consigue reputación interna? Yo no lo sabía. Entonces busqué y encontré empresas del IBEX habían hecho un estudio de reputación interna. Hombre, no son colegios, pero bueno, a lo mejor algo nos sirve, ¿no? Y entonces el estudio, lo he puesto en términos de colegio, decía esto de aquí. Los elementos, el primero de todos, para que un profesor esté convencido de estar trabajando en un gran colegio, es la relación con su jefe inmediato. La clave para la satisfacción del profesorado y para que diga qué maravilla de colegio es que tenga una buena relación con sus jefes. Luego ya vienen los demás, poder cumplir pues, unos objetivos en sus proyectos, tener los medios que necesita, pues la misma reputación de la dirección. Luego vienen estas cosas, pero lo primero es relación con sus jefes. Había una directora de un colegio, porque se habla poco, ¿verdad? A veces con las personas no tenemos tiempo, ya ha salido esto alguna vez, no hay tiempo para hablar con la gente. Una sabia directora de un colegio se puso este cartel allí, este póster, delante de su despacho. No tengo tiempo para hablar con la gente porque estoy ocupada en tareas que si hablara podría delegarles. Si dedicaseis, esto no lo digo yo, esto lo he leído, si dedicaseis el 50% de vuestro tiempo a hablar con la gente, ¿es mucho? ¿Os sobraría tiempo? Bueno, es una reflexión. Porque hace falta. Porque es necesario, porque hay que transmitir, tenéis que transmitir la identidad, tenéis que dialogar, tenéis que escuchar lo que dicen, a veces pues cosas que no son que simplemente están enfadados con una cosa. Bien, voy a hacerlo. Voy a explicaros un ejemplo, porque si no, no nos situamos. Me diréis si os parece, bueno, seguro que a vuestro colegio no pasa. Llega el director por la mañana al colegio y a la subdirectora: oye, ¿viste ayer, Carlos? En la evaluación. Vaya que antipático. Parecía que disfrutara suspendiendo. No había manera de hablar nada y estaba terco con... Pues, ¿y si en lugar de hablar tanto de la gente, habláramos más con la gente? ¿Y si en lugar de ir fuera a buscar a Carlos? Y si hubiera hablado más veces con Carlos, de oye, Carlos, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó ayer?
No, bueno, es que yo, claro, en segundo de bachillerato, a los profesores de lengua nos ponéis siempre a última hora del jueves y viernes y tenemos los 40 y los de letra, y los de las optativas por la mañana, y en ese diálogo saldría una solución. ¿Os pensáis que esta conversación, o mejor dicho, los resultados de la nota de Carlos para el marketing del colegio son menos importantes que esas fotos en Instagram de los niños de P4 con plastilinas? Esto llega a los padres enseguida y a sus amistades. Han suspendido al niño y es injusto. Por eso yo distingo en un colegio 3 niveles de conversaciones. Conversaciones de bronce, importantísimas, también tienen premio, son las conversaciones que tenemos, me sale así decirlo, el profesorado con los alumnos. Conversaciones, hablo de conversaciones personales, de orientación, no solamente tutoría de grupo, estoy refiriendo a la orientación. Esas conversaciones son clave porque allí nos estamos jugando la educación de las criaturas. Más nos las jugamos en las conversaciones de plata, que son las conversaciones con los padres, para los cuales hace falta un poquito más de formación para hacerlo mejor también. Esas son conversaciones de plata, porque son los principales educadores de sus hijos. Pero las conversaciones de oro son las conversaciones que tenemos entre el profesorado y con la dirección. Esas son las conversaciones de oro. Ahí ese es el meollo, aunque no lo parezca, pero va muy deprisa, del marketing de marcas humanas. Por eso digo que la calidad de una escuela es la calidad de las conversaciones que se tienen en ella. Para eso hace falta contar con profesores con marca. ¿Suena raro esto de que yo hable de personal branding, de marca personal? Si os cuesta, pensad reputación. Los profesores tienen que tener reputación. Pero para eso hace falta ayudarles a crecer, No tenemos un tablero de ajedrez lleno... No hay peones en el tablero de ajedrez de un colegio, no hay profesores peones. Estamos hablando de gente, todo el mundo titulada. Solo hay torres, alfiles, caballos. Y la torre tiene que poder llegar hasta el final, y hay que dejar que lleguen hasta el final y que participen. Y en ese crecimiento nos beneficiamos también nosotros. Es una frase de Ortega y Gasset. La unidad es tener un proyecto común. Si no conseguimos que participen de un sueño, decía antes, no hay un proyecto común. Y yo pensaba, ¿y cómo puede ser un sueño que valga la pena para un colegio? Y ese sueño le he puesto estas condiciones. La primera, que sea relevante para la identidad del colegio. Si cogemos un sueño que no es relevante, no valdría la pena, ¿verdad? Algo en que podamos decir, somos buenos en esto, estamos orgullosos de qué bien lo estamos haciendo. Que nazca del colectivo, no solamente de arriba. Tiene que nacer también de todos. Un sueño impuesto se llama pesadilla. Que potencie el talento del equipo y también de la individualidad. Que emocione y cohesione. Que no necesite memorizarse. Un sueño no puede ser la frase de la misión, visión, valores. Eso yo he escrito algunas con el grupo escolar y no me las sabía de memoria. Nadie se las aprende, no sirven para nada como frases. El sueño es una cosa que no necesitas palabras. Que sea el norte para el resto de decisiones a partir de ese momento. Y que, esto en un colegio es fundamental, que supere las dificultades sin depender de los recursos. El sueño tiene que estar por encima de los recursos disponibles. Si no, hasta que no tengamos laboratorio así no sale ningún sueño adelante, ¿no? Para eso es importante que el profesor tome conciencia de que no es un peón. Y lo podemos tratar como un peón. Para mí me tratan como profesor como un peón cuando no puedo opinar cómo hacer mejor el trabajo que yo hago. No, esto ya es así, así, así. No. Y cuando no puedo crecer, cuando ese trabajo es una repetición, y hay gente que tiene, eso que se dice, 30 años de experiencia, y hay gente que tiene 30 años de una experiencia, ¿no? Pero yo les digo a los profesores en estas charlas, pero ojo, que también te puedes portar como un peón, siendo alfil o torre. Y te portas como un peón cuando no te formas. Es que me la tendrían que dar el colegio, la formación. No, tú no vas a invertir en ti mismo un poco. Y cuando renuncio a participar, he oído a veces, no, yo de dirección ya no voy, ya fui una vez y ya no sirve para nada. Asertividad, participa, di las cosas. Acabo os voy a contar un cuento. ¿Lo sabéis? El patito feo. Había una vez una chica que se llamaba Beatriz, hace bastantes años. Lo que voy a explicar le he cambiado algunos datos, pero es verídico.
que sabía bastante de música y se había sacado un título de música y se puso a trabajar en un colegio